Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la guía 2 del módulo 13 argumentación. Y dice, el proceso de investigación inicia con la formulación del problema y termina con el informe de los resultados. Ordena las etapas restantes, del proceso de investigación. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a iniciar una investigación, la parte de elegir el tema o identificar el problema o identificar lo que vamos a estudiar, siempre va a ser la inicial. De ahí sigue formulación de una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es la propuesta, vamos a poner las iniciales nada más, formulación de hipótesis. La hipótesis es la propuesta que nosotros vamos a dar para resolver el problema que hemos identificado o que queremos investigar. Siguiente, investigación documental. La investigación documental, como ya lo vimos en la guía pasada y en otras partes de la guía, la investigación documental es cuando nosotros eh, investigamos toda la información que ya está escrita o la información referente al tema del cual vamos a hablar. ¿Qué quiere decir? Que por decir, cuando nosotros terminemos nuestra investigación, nuestra tesis, nuestro ensayo, eh, y si otra persona posterior a eso quiere hablar del mismo tema, o va a resolver un problema que vaya enfocado o vaya por los mismos lineamientos, esa persona puede tomar nuestra investigación y hacerla como parte de su investigación documental. ¿Sí? Investigación documental es, ahora sí que viene de documentarse, es todo lo que vamos a leer. Eh, Hoy en día, por los avances, también entran los medios audiovisuales, entonces, videos o películas o documentales o podcasts, obviamente no que sean relevantes y tengan seriedad, pueden entrar dentro de la investigación documental y en algún momento pues los podemos también citar o mencionar. Después de eso sigue el marco teórico. El marco teórico viene de la investigación documental y es meramente recopilar toda la información que ya vimos en la investigación documental, ¿sí? La vamos a recopilar de modo que sea ahora sí que como parte medular de nuestro trabajo, porque ahí nos vamos de ahí nos vamos a basar, ¿sí? Es todo lo que investigamos, pero es la recopilación. Después de eso sigue investigación de campo. Investigación de campo eh, es una parte muy importante de nuestro proceso de investigación, porque ya que realizamos la investigación documental, ya que revisamos la parte teórica, escritos, lo que otras personas ya hablaron. Ahora sí, la investigación de campo es nosotros ir al lugar en donde está sucediendo el problema y revisar qué es lo que está pasando. Una vez que identificamos nuestro objeto de estudio, la investigación de campo, realizamos encuestas, cuestionarios, entrevistas, y así es como recopilamos la información. Primero la recopilamos de otras personas que ya hablaron del tema y en la investigación de campo recabamos información, recogemos datos, pero directamente de las personas o de lo que nosotros estemos estudiando, ¿no? De nuestro objeto de estudio. Y por último, verificación de hipótesis. ¿Ok? En la formulación de hipótesis se trataba de una propuesta que nosotros hacemos para intentar resolver el problema. En la verificación de hipótesis, lo que hacemos, perdón, lo dejé de compartir. En la verificación de hipótesis, lo que hacemos es, una vez que ya recopilamos la parte teórica, una vez que ya fuimos a campo a realizar nuestra investigación y hacemos la comparación entre lo que otros teóricos dicen y lo que nosotros miramos en el campo, podemos hacer el contraste si nuestra fórmula, nuestra hipótesis para resolver el problema es correcta o es incorrecta, y ahí es donde se hace en esta parte de verificación de hipótesis. Entonces aquí queda la respuesta B. 25 dice, ¿cuál es el orden de integración
de un informe de la investigación en el desarrollo del texto. ¿Ve? Primero es el 3, marco teórico. Después es el 5, la metodología, resultados, conclusiones, fuentes de información y anexos. ¿Ok? Aquí, para identificar siempre las partes finales, van a ser conclusiones, fuentes de información o bibliografía y anexos. Sí, los anexos siempre van al final. Las conclusiones pues se dan ya al final cuando ya verificamos nuestra hipótesis y en la conclusión podemos decir a qué es lo que llegamos, si estamos correctos, si no estamos correctos. Eh, las fuentes de información es la bibliografía, es donde referenciamos a todos los otros autores que ya revisamos, ¿sí? Si recuerdan, hay una pregunta que dice, cuando vamos a citar a alguien y es menos de 40 palabras, se ponen comillas y se hace dentro del mismo texto. Cuando son más de 40 palabras, se tiene que dar un espacio y se pone la cita con sangría. Entonces, eso es una cita, ¿sí? Cuando en nuestro texto, en nuestro desarrollo, nosotros decimos, como dijo tal persona, y hay diferentes formas, ¿no?, de citar. Pero esas citas que nosotros hacemos, al final, tenemos que ponerla en una bibliografía, o que sería aquí, como dice, fuentes de información. Si en una bibliografía vamos a poner un listado, libros, videos, revistas, investigaciones, tesis, todo lo que nosotros revisemos y le vamos a dar créditos a las personas que en algún momento pues desarrollaron ese material intelectual, ¿no? Si otra persona en algún momento usa nuestra investigación como parte de su marco teórico, en su investigación, al final, en la parte de fuentes de información y bibliografía, ahí nos tendrá que citar y nos tendrá que dar crédito por la investigación que nosotros ya realizamos. Y al final van los anexos, ¿ok? Los anexos siempre van al final. Siguiente dice, un amigo te pregunta tu opinión sobre la participación de los homosexuales en la sociedad. ¿Cómo actúas ante esta situación? Eh, expresas tus opiniones y respetas las de tu amigo cuando no coincidan. 27 dice, ¿qué característica tiene la lectura analítica? A través de ella se registran los conceptos y las pruebas pertinentes para el trabajo de investigación. Y permítanme. Aquí te explicamos cómo hacer una de manera sencilla con los pasos que debes seguir. Paso 1. Selección del tema. Selecciona el tema de tu interés, dependiendo del conocimiento que quieras desarrollar. Es muy importante que delimites el tema, ya que si, por ejemplo, quieres hablar sobre la contaminación, te costará mucho trabajo desarrollar todo el tema. Es mejor que pienses en algo más específico, como por ejemplo, la contaminación que el PET genera en mi ciudad. Paso 2.
Título tentativo. Pon un título llamativo pensando en el enfoque que le quieres dar a tu investigación. Por ejemplo, aunque hayas elegido el tema de la contaminación, puedes con tu título llamar la atención de los que la lean al decir hacia dónde se dirigirá la investigación. Por ejemplo, el PET, es decir, el plástico de las botellas, un peligro para mi ciudad. Paso 3. Planteamiento del problema. Con esto nos introducimos al tema al explicar cuáles son los puntos más relevantes, además que generas las interrogantes a las cuales después le darás solución. Por ejemplo, ¿a dónde va el plástico de las botellas? ¿Cuánto consumimos a diario y se podrá reducir? Paso 4. Antecedentes del problema. Revisamos investigaciones previas sobre la misma temática o algunas similares. Además, si existen datos históricos sobre el tema. Por ejemplo, aquí hablaríamos sobre la creación del PET y cómo ha incrementado su consumo con los años. Paso 5. Justificación de la investigación. En esta sección hablamos sobre los beneficios que tiene nuestra investigación y sobre su importancia. Decimos para qué existe o sirve nuestra investigación. Por ejemplo, nosotros en nuestra investigación diríamos que es un problema grave que tenemos que atender para evitar el cambio climático y así poder ayudar al medio ambiente. Paso 6. Objetivos. Aquí se explicará el objetivo general de la investigación, su función primordial y central, y luego también los objetivos específicos, es decir, secundarios, vinculados a cada etapa de la investigación. Por ejemplo, un objetivo general sería disminuir el uso del PET. Los objetivos específicos serían informar a las personas sobre los beneficios de la disminución del uso del PET, apoyar a las campañas de reciclaje del lugar en donde vivo y, por último, controlar el uso del PET en mi casa. Paso 7. Marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento. Es decir, es el soporte teórico, contextual o legal de la investigación. Con esta recopilación de información, también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que el proyecto de investigación hace. Por ejemplo, aquí nosotros pondríamos información sobre cómo reducir la cantidad de plástico que consumimos y esto cómo va a ayudar a reducir la contaminación y qué medidas existen en la actualidad. También podríamos presentar como hipótesis el uso de un nuevo material para sustituir al PET. Paso 8. Conclusiones. Aquí ponemos cuáles son nuestras reflexiones de toda la investigación y hacemos un cierre de la misma. Nosotros pondríamos que es muy importante el seguir innovando en materiales y qué medidas podemos tomar desde nuestra casa. Paso 9. Referencias bibliográficas. Detalla el contenido bibliográfico consultado, ya sea que brindara citas y textos clave. Si quieres saber cómo citar en referencia APA, te recomendamos ver el siguiente video. Ahora que ya conoces cómo se hace una investigación, déjanos en los comentarios sobre qué tema te gustaría hacer este tipo de trabajo.
Si tienes un tema del cual te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Ayúdanos siguiéndonos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que sigamos subiendo más contenido. ¡Nos vemos! Ok, vamos a continuar con la piel. Dice, pregunta 28. Dice, al llegar a una reunión con tus amigos, están hablando sobre una película que está en cartelera, que a todos les gustó, pero a ti no. ¿Cómo actuarías ante esto? Pregunta bonus, ¿no? Interesado, te unirías a la plática para expresar los motivos por los cuales te disgustó. Mm, siguiente. En el siguiente, en el siguiente texto forma parte de un diálogo. El siguiente texto forma parte de un diálogo. Ya estamos frente a la casa. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, señora Rita. ¿Cómo se diferencia el diálogo de la narración? Cada oración lleva precedida por el uso de un guión. Ya estamos frente a la casa. ¿Qué va a hacer? Es una persona. No lo sé, señora Rita, es otra persona. ¿Sí? Y por esto mismo, cuando en el ámbito, ¿no? de el teatro, grabaciones o películas o etcétera, a la parte en donde está el diálogo y las indicaciones de lo que cada actor o cada personaje en escena va a hacer, se le conoce como guión, ¿sí? Ok, aquí, eh, guión. Ay, guión, guión. Ok, aquí está haciendo referencia a guión, exactamente esta rayita, ¿no? Que está aquí, que precede al diálogo que cada uno de los personajes va a decir. Pero guión también hace referencia al conjunto de todo el diálogo, ¿no? De todo el diálogo y todas las acciones que el actor va a realizar en la puesta en escena, ¿no? Eh, entonces, otra vez, cada que hay un guión, eso va a delimitar o va a indicar que una persona nueva va a entrar. Entonces, en esta conversación que tenemos aquí, son dos personas las que están hablando en este pedacito nada más, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es una consecuencia aceptable para el siguiente enunciado? Dice, al llegar al poder Porfirio Díaz se propuso lograr el desarrollo. Su grupo de gobierno se basó en lo que ellos llamaron poca política y mucha administración, la cual significó la entrada de inversión extranjera con diversos productos tecnológicos que permite la modernización del país. Permítanme. Que permitieron la modernización del país, tales como ferrocarriles y telefonía, nuevos métodos de explotación minera, industrial, textil y industria bélica, entre otros. Independientemente de los avances, las políticas de Porfirio Díaz no favorecieron a los obreros, campesinos, grupos indígenas, los cuales vivían descontentos, ya que remarca primero la parte positiva del gobierno de Porfirio Díaz, que fueron avances en muchos sectores económicos, eh, como productos tecnológicos, eh, explotación mineral, explotación industrial, ferrocarriles, telefonía, industria bélica. Si se fijan, todos estos avances eh, apoyaron directamente al sector secundario, que es la industria, o al sector terciario, que se encarga de vender algún servicio o vender algo. ¿Cuáles fueron los sectores que no se vieron beneficiados? Los campesinos o grupos indígenas
que por lo regular se dedican a obtener la materia prima directamente, los grupos indígenas o campesinos, pues obviamente, ¿no? Ya sea agricultura o ganadería. Entonces, hay algo que importante, a los que están en amarillo, a las cosas que sí se favorecieron al crecer, por lógica, quiere decir que el grupo primario o el sector primario también tenía más trabajo, sin embargo, no fueron recompensados, ¿sí? O sea, quiere decir que tenían más trabajo porque obviamente había que satisfacer las necesidades de los otros dos sectores, sin embargo, no se vieron beneficiados por este avance, ¿no? Aquí dice, se debe asegurar el bienestar social para toda la población mediante la creación de infraestructura e investigación científica. ¿Ok? Respuesta 1. 31 dice, ¿cómo preparas un examen final del módulo de argumentación? Haces un programa de repaso, realizas autoevaluaciones y estudias de un acopio de todas tus notas, resúmenes y material general. 32. Elige de la siguiente lista las características o requisitos que debe tener un problema para que pueda ser considerado como objeto científico. Aquí la respuesta es la B. 2 y 5. ¿Sí? Debe ser planteado entre las normas vigentes del método científico y resuelto con técnicas conducentes. Presenta como característica el que sea soluble a través de una hipótesis. Y vamos a ver el video, ¿ok? Permítanme. Ya puedes ver Daredevil Born Again. La ciudad no puede quedar sin control. A veces, la paz debe quebrar. ¿Qué es el método científico? Ahí va. En pocas palabras, el método científico es un conjunto de pasos que los científicos usan para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y corregir o actualizar conocimientos previos. Es como una receta mágica que nos ayuda a entender y explicar cómo funciona todo a nuestro alrededor. Por ello, en este video te vamos a explicar qué es el método científico, su historia, características y ejemplos prácticos para entender su aplicación. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos con una breve historia del método científico. El método científico se desarrolló a lo largo de los siglos gracias al aporte de diversos pensadores. Aquí te contamos algunos de los principales. Empezamos en la antigua Grecia con Aristóteles, un crack que vivió hace más de 2300 años. A diferencia de otros filósofos, Aristóteles no se conformaba con lo que le decían. Él tenía que verlo por sí mismo. Observaba la naturaleza, los animales y las plantas, clasificando todo lo que veía. Fue uno de los primeros en decir, chicos, ¿y si usamos la lógica y la observación para entender el mundo? Así, sin saberlo, sembró un enfoque que influyó en la ciencia durante siglos. Saltemos unos cuantos siglos adelante hasta llegar a Francis Bacon en el siglo XVII. Este tipo dijo, basta de especulaciones, vamos a hacer experimentos. Así que básicamente, Bacon nos dio el empujón que necesitábamos para pasar de solo observar a experimentar y probar nuestras ideas.
Después tenemos a Galileo Galilei, el padre de la astronomía moderna. Galileo no solo miró al cielo, sino que lo hizo con un telescopio. Él probó que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra, revolucionando todo lo que la gente creía en ese entonces. Fue un capo que además defendió la idea de que la ciencia debía basarse en observaciones y experimentos. Y luego llegamos a Isaac Newton, el rockstar de la ciencia. Newton, con su obra Principia Mathematica, nos dio las leyes del movimiento y la gravitación universal. Él combinó la observación y la matemática de una manera tan genial que sus principios siguen siendo la base de la física. Newton no solo miró cómo caían las manzanas, sino que explicó por qué caían. Estos titanes de la ciencia, junto con muchos otros, nos mostraron que la clave del conocimiento está en observar, experimentar, analizar y concluir, lo que constituye las bases del método. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Ahora revisemos los pasos del método científico. 1. Observación. Todo comienza con la observación. Te das cuenta de algo raro o interesante en el mundo que te rodea. Por ejemplo, ves que todas las tardes el cielo se pone de colores impresionantes y te preguntas, ¿por qué pasa esto? Ahí empieza la magia del método científico. 2. Pregunta de investigación. Después de observar viene la pregunta. Basado en lo que viste te preguntas, ¿qué causa esos colores en el cielo al atardecer? La clave es formular una pregunta clara y específica que puedas investigar. 3. Hipótesis. Ahora necesitas una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta a tu pregunta. Algo que puedas probar. Podrías decir, creo que los colores del atardecer se deben a la dispersión de la luz del sol en la atmósfera. Es una suposición basada en lo que sabes y has observado. 4. Experimentación. Es hora de experimentar. Diseñas un experimento para probar tu hipótesis. Quizás uses prismas para ver cómo la luz se dispersa o midas los colores en diferentes momentos del día. Lo importante es que el experimento sea riguroso y repetible. 5. Análisis de datos. Después de hacer tus experimentos, recoges todos los datos y los analizas. Los resultados apoyan tu hipótesis o no. Aquí miras los números, gráficos y cualquier otra información que hayas obtenido. Este paso es crucial porque te dice si estás en el camino correcto o si necesitas replantear tu hipótesis. 6. Conclusiones. Luego llegas a una conclusión. Basado en tus análisis determinas si tu hipótesis era correcta o no. Si los datos confirman tu idea, genial. Si no, tampoco es un fracaso. Simplemente aprendes algo nuevo y quizás plantees una nueva hipótesis. 7. Publicación y revisión por pares. Finalmente compartes tus resultados con otros científicos. Por ejemplo, escribes un artículo y lo envías a una revista científica donde otros expertos revisan tu trabajo. Esto se llama revisión por pares y es vital para asegurarse de que tu investigación sea sólida y válida. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. Ahora que ya sabemos los pasos del método científico, veamos cuáles son sus pilares que hacen que la ciencia sea fiable. Primero, tenemos la reproducibilidad. ¿Qué significa esto? Que cualquier experimento científico debe ser repetido por otros investigadores y obtener los mismos resultados. Es como una receta de cocina. Si todos seguimos los mismos pasos, deberíamos obtener el mismo plato. Esto asegura que los resultados sean consistentes y fiables, no un golpe de suerte.
Luego tenemos la falsabilidad, un concepto introducido por Karl Popper. Esto significa que cualquier hipótesis científica debe ser refutada por la evidencia. Si dices todos los cisnes son blancos, debe ser posible encontrar un cisne negro para probar lo contrario. La falsabilidad es crucial porque nos permite poner a prueba nuestras ideas y descartar las que no funcionan, acercándonos a la verdad. Finalmente tenemos la objetividad. En la ciencia es crucial mantener una actitud imparcial y evitar los sesgos. No debes dejar que tus deseos o creencias influyan en cómo interpretas los datos. Por ejemplo, si quieres demostrar que una nueva medicina funciona, debes aceptar los resultados, aunque muestren que no es eficaz. Esto garantiza que los resultados científicos se basen en datos y hechos, no en opiniones personales. Ok, polilla. Por último, expliquemos todo lo anterior con un ejemplo. La penicilina de Alexander Fleming. Todo empezó en 1928. Cuando Alexander Fleming observó algo raro en su laboratorio, uno de sus cultivos de bacterias tenía moho y las bacterias alrededor del moho habían muerto. Entonces, planteó una pregunta de investigación. ¿Por qué las bacterias alrededor del moho mueren? Fleming formuló la hipótesis de que el moho produce una sustancia que mata a las bacterias. Para experimentar cultivó más bacterias y añadió el moho para observar qué pasaba. Al analizar los datos vio que el moho, al cual llamó penicilina, efectivamente mataba a las bacterias, confirmando así su hipótesis. La conclusión fue clara: el moho produce una sustancia capaz de matar bacterias. Fleming publicó sus hallazgos, y el descubrimiento de la penicilina revolucionó la medicina, salvando millones de vidas. De esta forma, mis queridos científicos teoconianos, hemos llegado al final de este video. Te saluda en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la... Continuamos. Listo. Siguiente dice, ¿para qué te sirve la conclusión en un ensayo argumentativo? Para exponer e interpretar los resultados de la investigación y las consideraciones finales. Ok, la conclusión viene ya casi al final, ¿sí? Casi al final digo porque después sigue las referencias bibliográficas o la bibliografía y los anexos, pero esa parte como tal son complementos del trabajo. La parte de la parte que nosotros vamos a desarrollar como tal es la conclusión, ¿sí? Y esa no la podemos tener hasta que identificamos todas las consideraciones o todos los elementos que fuimos recopilando durante la investigación. Al final podemos interpretarlos y es donde les digo que ahí vamos a definir si nuestra hipótesis fue verdadera o no fue verdadera, ¿sí? O si sirve o no sirve para el problema que nosotros pretendemos solucionar. ¿Para qué sirve la introducción de un ensayo, en un ensayo argumentativo? Plantea la tesis que define y enunciar el orden que se seguirá la exposición. ¿Sí? Al principio, cuando elegimos el tema, obviamente lo primero que vemos es el título, ¿no? El título de nuestra investigación. Pero en la introducción, nosotros definimos qué es lo que queremos solucionar, cómo lo queremos solucionar, por qué lo queremos solucionar y sobre todo vamos dándole una estructura al trabajo, qué es lo que se va a ir viendo o qué es lo que el lector puede esperar en el transcurso de la lectura. ¿Okay? 35 dice, identifica cuáles son los tres elementos
fundamentales del planteamiento del problema de la investigación. Ok, aquí son los tres. Los objetivos de la investigación, la pregunta de investigación y la justificación. Ok, objetivos de investigación, ¿qué quiero lograr? La pregunta de investigación parte de esa pregunta que nos va a ayudar a definir nuestra tesis y la justificación, por qué lo estoy haciendo. Sí, toda investigación tiene que estar justificada. Este, Con Google Workspace llegas de forma más profesional a tus clientes. Crea una cuenta de Gmail con tu dominio y deja que tu negocio hable por ti. Es simple, es profesional, es Google Workspace. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo realizar las preguntas de investigación en un proyecto. Así que comenzamos. Antes de mostrarles el ejemplo de cómo redactar estas preguntas, debemos señalar las características que deben tener estas. Número 1, deben iniciar con un pronombre interrogativo. Ejemplos de ellos son qué, cuál, por qué, para qué, cuántos, etc. Número 2, no deben ser dicotómicas. Esto quiere decir, no deben responderse con un sí o no. En el momento que nosotros iniciemos nuestra pregunta con un pronombre interrogativo, desechamos cualquier posibilidad de que sea dicotómica. Número 3, la clasificación. Para efectos de un proyecto de investigación, las preguntas se clasifican en general y específicas. Debe ser una pregunta general y 3 preguntas específicas al menos. También deben adaptarla a lo que le solicite la institución. En cuanto a la información que debe llevar la pregunta de investigación, debe ser el tema o las variables de estudio, el lugar de estudio y en su caso el periodo de estudio. Entonces tenemos la pregunta general de investigación, que es la que va a guiar todo el estudio, lo que nosotros queremos comprobar, y las preguntas específicas que nos van a ayudar a llevar a cabo esta pregunta general o contestar esta pregunta general. Recuerden que es importante tomar en cuenta nuestra elección y delimitación del tema y nuestro planteamiento del problema, porque ahí están muchos elementos que vamos a tomar en cuenta en nuestra pregunta general, sobre todo las variables de estudio. Por lo tanto, la pregunta general de investigación: ¿cómo mejorar la comprensión lectora de los alumnos de la Escuela Primaria México en la ciudad de Puebla, México? Como vemos, tenemos el pronombre interrogativo, nuestra variable de estudio, nuestros sujetos de estudio y el lugar de estudio. Elementos, como ya vimos en las características, que deben estar en estas preguntas. Lo mismo vamos a aplicar a las preguntas específicas. La recomendación es que la primera pregunta específica busque definir nuestra variable de estudio, que en este caso es comprensión lectora. Entonces la pregunta nos quedaría: ¿qué es la comprensión lectora? La segunda pregunta busca identificar el nivel de comprensión lectora que tienen estos alumnos para hacer un diagnóstico de dicha situación. Como pueden observar también en esta segunda pregunta, incorporamos los elementos que se mencionaron en las características. Y finalmente la tercera pregunta específica nos quedaría: las acciones que han realizado los diferentes agentes educativos, es decir, maestros, directivos, padres de familia y autoridades, para mejorar la comprensión lectora de los alumnos de la Escuela Primaria México en la ciudad de Puebla, México. Si se dan cuenta, tenemos nuestra pregunta general, lo que nosotros buscamos contestar a lo largo de todo el trabajo, y las preguntas específicas que nos van a permitir contestar esta pregunta general y además incorporar información importante que serán los apartados del trabajo de investigación. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like. Siguiente pregunta dice, ¿qué requisito debe tener un escritor para utilizar información creada por terceros y no ser plagio? Ok, primero, el plagio es lo que se considera como robo de material intelectual de otra persona, ¿sí? Y por decir, lo más común o lo más popular es cuando dicen el plagio de canciones, ya sea de la letra o de la melodía, porque se está robando material intelectual de otras personas. Pero, ¿de qué otras formas se puede hacer plagio? Pues cuando alguien tiene una idea y la desarrolla
y nosotros usamos su idea en nuestra investigación o en nuestra tesis o en nuestro ensayo. Y si nosotros no decimos que esa idea es de alguien más, estamos incurriendo en el plagio, porque estamos usando material intelectual de otra persona, ¿sí? Es un delito el plagio. Entonces, para poder evitar plagiar a alguien, debemos poner las citas, que es, por decir, si vamos a usar textualmente lo que otra persona está diciendo y son menos de 40 palabras, lo ponemos entre comillas y hacemos la aclaración como lo dijo tal persona en tal documento o en tal archivo, etcétera, ¿no? Las referencias bibliográficas son las que vienen al final del trabajo, después de las conclusiones, antes de los anexos. Y en las referencias bibliográficas es una lista de todos los, ya sean libros, periódicos, revistas, todo lo que hayamos revisado, ahí son las referencias bibliográficas, ¿no? Asegurando esa parte de citar y referenciar de forma correcta, procuramos o aseguramos no incurrir en el plagio. 37 dice, señala qué se entiende por hipótesis específica. Aquí es la 2. Es la que contiene términos y conceptos claros y comprensibles que expresan operacionalmente las características de la realidad a la que se refiere. Siguiente dice, dentro del proceso de investigación, cuando el investigador no tiene una idea específica de lo que quiere investigar y busca eventos que sucedan alrededor, perdón, y busca lograr una primera aproximación al fenómeno con ciertos eventos que sucedan a su alrededor. ¿Qué tipo de investigación debe elegir? Investigación exploratoria. ¿Ok? Y aquí fíjense qué es lo que pasa. Antes de empezar nuestra investigación como tal, porque recuerden que para eso hay que elegir el tema y delimitar de qué punto a qué punto o cuál es el perímetro que vamos a abordar en nuestra investigación. Hay algo que se llama investigación exploratoria, que se trata no de buscar un tema tan específico, pero sí dice aquí, una primera aproximación. O sea, como ver qué es lo que quieres investigar, ir documentándote un poco, pero en diversos aspectos. Obviamente tienes que ir por una línea de trabajo, ¿no? No puedes hablar de cosas que son totalmente diferentes. Pero en la investigación exploratoria vas definiendo qué es lo que quieres hablar, ¿sí? Y esa es previa a la investigación, al inicio de la investigación como tal para el ensayo, para la tesis, ¿no? Eh, ¿qué aspectos hay en la investigación exploratoria? Pues es parte de una investigación documental, pero no específicamente en el tema, ¿sí? Es como te vas acercando a diferentes ramas de ese tema para que puedas elegir posteriormente en qué es lo que te vas a enfocar. 39 dice, se quiere desarrollar el tema virus, computacionales y antivirus, apoyándose en elementos que deben recabar los estudiantes. Para ello se debe recopilar información acerca de los virus más recientes y la forma de combatirlos, así que como la consecuencia de ser infectado por alguno de estos virus, de los métodos presupuestos a continuación. ¿Cuál es el más apropiado para lograr este propósito? Aquí sí es investigación documental. Fíjense, aquí no aplicaría tanto la investigación de campo porque como estamos trabajando con computadoras y este tipo de cosas, a lo mejor no aplicaría tanto la investigación de campo en sentido de que, pues con una investigación documental sería suficiente por el tipo de tema, ¿no? 40. Dice, relaciona las columnas de los tipos de investigación con sus respectivas características y tipos de investigación. ¿Ok? Entonces, la investigación documental, que era la que mencionábamos, que era la lectura de todo el material que ya estaba escrito o ya estaba desarrollado por alguien más, va con la A. Dice, se guarda estrecha relación con la investigación histórica. ¿Ok? Va con la D.
Se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos. Y con la E, se recurre a las estadísticas como documento. Se fijan, bueno, todas van enfocadas a la lectura o a la visualización de algún documento que ya está plasmado, ya sea gráfico o ya sea lecturas. La investigación de campo, dice, su mismo objeto de estudio sirve de fuente de información. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación quiero investigar algún tema de alumnos de preparatoria. ¿Cuál es el aprovechamiento que tienen en sus clases de matemáticas? Un ejemplo, no muy vago. ¿Quiénes van a ser mi objeto de estudio? Pues los alumnos de secundaria, perdón, de prepa de tercer semestre, ¿sí? Entonces, ellos van a ser mi objeto de estudio. ¿Por qué van a servir ellos como fuente de información? Yo puedo hacer una investigación documental anterior y puedo leer archivos, documentos, tesis, información, todo lo que sea referente a alumnos de tercero de prepa, ¿sí? Pero cuando yo vaya cuando yo vaya cuando yo vaya permítanme. Cuando yo vaya directamente a la escuela y les empiece a hacer las preguntas a ellos, encuestas, etcétera, ellos que son el objeto de estudio van a ser los mismos que me van a brindar la información, ¿ok? Y con la C, dice, su esencia es el contacto directo con el objeto que se estudia, ¿ok? 41, dice, en el trabajo se hace un examen de selección de personal y tu jefe pide que le expliques a los participantes que no fueron seleccionados. ¿Qué técnica emplearías? La B. Armas una exposición sobre los aspectos considerados para seleccionar a los candidatos y preparar algunos argumentos en caso de ser específico, de sugerir. ¿Qué es la crítica? Valoración de forma razonada acerca de un tema, ¿ok? Cuando criticamos algo es porque estamos emitiendo un juicio de valoración, o sea, estamos diciendo si algo es bueno o malo, ¿sí? Ese juicio de valor puede ser numérico o puede ser cualitativo, o sea, nada más expresar cualidad. La maestra Elsa aborda un tema de la no neutralidad de la ciencia. Para ello organiza 4 equipos de trabajo con 5 alumnos cada uno y durante 5 a 8 minutos tendrá que analizar la ciencia, debe ser neutral o no. Después de cada equipo presenta una conclusión que se deberán de someter a la discusión. Corrillo. Relaciona los siguientes conceptos según corresponda. El problema de razonamiento va con el A. Se caracteriza por el uso de la lógica y sus operaciones de ordenación y de inferencia. El problema de conflicto va con el B. Surgen por la posición del individuo o grupo a nuestra voluntad o proyecto personal. Y el 3, problema de dificultad, va con el C. Okay, este tipo de problemas se da la respuesta de determinado problema, pero hay dificultades para que impidan su solución. 45, ¿qué es la analogía? Esta ya la habíamos visto en otra pregunta. Dice, reemplazar la semejanza entre varias cosas o supuestos. ¿Sí? En otras palabras, es como encontrar la semejanza o que pueda haber entre algo que aparentemente no es semejante, ¿ok? Como el ejemplo que venía en el video, ¿se acuerdan? De la semejanza que hace del motor de un carro con el corazón del cuerpo humano. Y son dos cosas que aparentemente no tienen relación, pero hacen una analogía en la función que tienen, obviamente cada uno respectivo en su propio sistema, ¿no? 46 dice, la siguiente definición se refiere a uno de los principios básicos que rigen la conducta del hombre en sociedad. ¿A qué te refieres? A las normas morales. Y la 47 dice, lee la siguiente cita y responde la pregunta.
Es el razonamiento que parte de la semejanza de dos o más cosas, bueno, es la misma, ¿no? De analogía. Sí, es la misma que la venía en la 45. Respuesta B. Y con eso terminamos la guía número 2, ¿ok? Nos vemos en la siguiente sesión.